En el día de hoy, vamos a compartir un tema llamado Un inicio de aliento y amonestación. Y vamos a estar viendo en el libro o la carta a los Efesios. Antes quisiera decir algunas cosas. Por ejemplo, las últimas décadas del siglo XX fueron sorprendentes. En esas décadas ocurrieron una serie de cambios revolucionarios que han afectado la manera en la que nosotros, todos los habitantes de la Tierra, hacemos las cosas o tenemos algún beneficio. Como por ejemplo, en el mismo siglo XX sale el primer transbordador espacial a la Estación Internacional. Luego tenemos también la aparición cada vez más amplia de la calidad total y de la administración Six Sigma. También el nacimiento del Internet, de la red global y el comercio electrónico. Luego también, en el mismo siglo XX, en las últimas 2 décadas, ocurrió la disolución de la Unión Soviética sin la necesidad de tener una guerra. La comercialización global de los teléfonos celulares, dando a las personas en todas las partes del mundo acceso a las telecomunicaciones que eran un sueño hasta ese momento. También la adopción del eurodólar en los países o ciudades que peleaban por la santidad de sus propias monedas nacionales. Y también el diseño radicalmente nuevo de los espacios y edificios. Ahora, esta serie de cambios revolucionarios que ocurrieron, se enfrentaron, tuvieron que pasar, a pesar de que eran cambios importantes para la economía global y la forma en la que nosotros las personas hacemos las cosas, tuvo que pasar por objeciones. A veces a las personas nos asustan los cambios, nos asustan cuando algo revoluciona nuestra vida o hay que cambiarla por alguna razón. Pareciera que los cambios, lamentablemente, en las personas son peores. O sea, mientras vamos avanzando en ciencia, tecnología, medicina, pareciera que las personas estamos degradando nuestra calidad. Pareciera como que las personas vamos en retroceso en vez de avance. Pareciera que los padres ya no tienen la capacidad de crianza para formar individuos dignos para la sociedad. Pareciera que los amigos en la actualidad no tienen el mismo nivel de lealtad. Pareciera que los cónyuges suelen olvidar que no fue un papel simplemente que firmaron en un juez civil, sino que hicieron un pacto. Los vecinos que antes eran llamadas la segunda familia, ahora pueden ser hasta tus peores enemigos. Los tiempos han cambiado y los días son malos. Pero viéndolo desde afuera o dejando de verlo de afuera, lo que ocurre, ¿qué hay de la iglesia? ¿Qué hay de la iglesia? ¿Está la comunidad de fe siendo luz en medio de las tinieblas, en medio de este mundo que está plagado en tinieblas? ¿El llamarse cristiano tiene el mismo peso que tenía antes? ¿En qué está la iglesia invirtiendo su tiempo? Hay una frase que escribe el hermano Patrick Morley del libro Así prepara Dios a los hombres. Dicho sea de paso, ese libro es el que vamos a estar compartiendo en el Ministerio de Caballeros. Y esa frase dice así: existe un Dios que queremos y existe un Dios que es. No son el mismo Dios.
Pero el momento decisivo de nuestras vidas es cuando dejamos de buscar el Dios que queremos y aceptamos y comenzamos a buscar el Dios que es. La idea sermónica de esta noche es que nosotros podamos entender, primero, que vivimos en tiempos difíciles, en un mundo plagado de oscuridad por el pecado, donde debemos aprovechar bien el tiempo y con sensatez alumbrar a nuestro alrededor. Y pretendía que este mensaje pudiese darlo a principio del año, iniciando el año, pero todavía estamos en inicio de año. Apenas estamos finalizando el primer mes, por lo cual la intención principal es que este mensaje sea un aliento para nosotros iniciar el año y también una amonestación para nosotros conducirnos como es digno del Señor. Vamos a la carta, como les dije, del apóstol Pablo a los Efesios. En su capítulo 5 vamos a leer. Vamos a leer los versículos 15, 16 y 17. Efesios capítulo 5, versículo 15. Leemos en el nombre del Señor. Amén. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ya, yo me voy a bajar de aquí, ya el texto está leído y ya con eso el mensaje está predicado. Levante la mano quien no entendió lo que decían esos 3 versículos. ¿Verdad que se entiende? ¿Verdad que es un perfil autoexplicativo? Estos 3 versículos nos dicen lo que nos dicen. Y es fácil de entender. Y ya al leerlo pudiésemos decir que ya el mensaje está hablado. Sin embargo, vamos a ver un panorama, antes de ver con lupa estos versículos, vamos a ver el panorama completo de la carta de Pablo a Efesios. Primero, esta carta, una de las cartas paulinas escrita desde la prisión. Algunos eruditos dicen que esta carta era una encíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía el propósito de ser leída y circulada entre las iglesias de Asia Menor, y que solamente primero o simplemente fue enviada primero a Éfeso. No necesariamente era exclusivamente para la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad que quizás pudiésemos decir que es mejor conocida por su magnífico templo que tenían de la llamada diosa Artemisa o Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, este templo. Y esta iglesia fue comenzada por Priscila y Aquila y más tarde fue firmemente establecida por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, el cual el apóstol Pablo pastoreó esta iglesia durante unos 3 años aproximadamente. Luego Pablo partió y debe dejar a Timoteo, su hijo en la fe, para que pastoree junto con los que estaban, y por aproximadamente 1 año y medio estuvo Timoteo aquí pastoreando esta iglesia y tiene que contrarrestar la falsa enseñanza de unos pocos hombres influyentes que habían usado una incorrecta interpretación de las Escrituras, tales como Himeneo y Alejandro.
quienes posiblemente también eran ancianos en la congregación. Debido a esos hombres, la iglesia en Éfeso estaba plagada de fábulas y estaban plagadas de genealogías interminables y por ideas ascéticas y contrarias a la Biblia, tales como la prohibición del matrimonio y la abstención de ciertos alimentos. Algunos dicen que de ahí sale que la Iglesia Católica le prohíba a sus sacerdotes, padres, de todos los rangos que ellos tienen, obispo y lo demás, le impiden contraer matrimonio, porque obligatoriamente te dedicas a la obra o no lo haces y entonces... Y de otros también conjeturas. Aunque estos falsos maestros no entendían correctamente las Escrituras, hubo algo característico y es que ellos propagaron sus interpretaciones impías con mucha confianza y produjeron disputas en la iglesia en vez de edificación de la fe de Dios. Unos 30 años más o menos después, Cristo dio al apóstol Juan una carta para la iglesia indicando que su pueblo había dejado su primer amor por él, en Apocalipsis 2, 1 y 7. Algo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y fíjese que esta carta de Efesios, que consta de 6 capítulos, los primeros 3 capítulos son teológicos y enfatizan la doctrina del Nuevo Testamento que nosotros debemos entender, mientras que los 3 últimos capítulos son más prácticos y se enfocan en la conducta nuestra como cristianos. Esta carta fue escrita para recordarle a los creyentes las invaluables bendiciones de Cristo y a la vez no solo estar agradecidos, sino también vivir de una manera digna de ella. Un tema clave en esta carta es el misterio, lo cual significa que una vez que en el pasado no había sido revelada, y este misterio es que de la iglesia, la cual los gentiles son coherederos con y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de Cristo. Y que en Cristo Jesús también compartimos la promesa del Evangelio. Y por eso nosotros, que somos gentiles, fuimos alcanzados por el Evangelio. Quizás sobre cualquier otra cosa, esta carta precisamente nos va a hablar a nosotros de aliento y amonestación. Comencemos a mirar los versículos específicamente. Habiendo visto este panorama del contexto de esta carta a los Efesios, leímos el versículo 15 que dice: mirad, y es como tú enfatizar algo en imperativo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y este término significa con precisión. Mira con precisión, mira con minuciosidad y mira con gran cuidado cómo tú estás conduciéndote, qué tú estás haciendo, cómo vas en tu caminar. Vivir con moralidad significa vivir con sabiduría, y en sentido bíblico un necio no se llama así porque tenga alguna dificultad, alguna limitación intelectual, sino debido a la incredulidad y las obras abominables que esta actitud trae como consecuencia.
Y nosotros debemos evitar a toda costa actuar, incluso hablar como si fuéramos necios. Las Escrituras nos están diciendo aquí que debemos tener un cuidado excelso al momento de cómo nosotros andamos. Esa precisión que nosotros debemos tener, esa minuciosidad y ese gran cuidado nos enfatiza no solo que Dios está mirando nuestras obras en todo momento, sino que también nuestro andar indica cuál es nuestra condición espiritual delante de Dios. Y lo más interesante es que quizás en algún momento hemos estado fríos y nosotros nos sentimos que estamos tan lejos de Dios que ni siquiera a veces merecemos su perdón. Nosotros comenzamos, la propia carne, el propio pecado comienza a tergiversar la verdad de Dios, que es infalible y es inmutable, y nos cega la vista. Entonces, el apóstol Pablo nos está ordenando prácticamente a que miremos. Mirar significa no tener ninguna venda en los ojos, significa que no hay ignorancia en nosotros de la verdad. Significa que la palabra de Dios nos está alumbrando para mirar hacia adelante. Si recordamos que en el mismo Salmo 119 nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mirad con precisión, mirad con minuciosidad, mira con cuidado, sé diligente. En lo que requiere diligencia, dice la palabra, ¿alguien sabe? No perezosos. El Salmo 14, versículo 1 dice, el necio en su corazón dice, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. El necio vive separado de Dios y en contra de la ley de Dios, y por eso no puede agradar a Dios y no puede comprender la verdad de Dios ni su condición verdadera. Andar en tinieblas nos quita ver la pudredumbre que hay entre nosotros. Por eso mucha gente en la calle no puede entender su condición, porque desde su propio punto de vista, su vista está inerte a lo que está sucediendo en la realidad. Dice un escritor, Gilberto de Nuxi, los seres humanos caminamos en fila india por el mundo cargando dos maletas. En la maleta una delante y una detrás. En la maleta de delante ponemos todas nuestras virtudes y en la maleta de detrás ponemos todos nuestros defectos. Como vamos caminando en fila india, como él dice, nosotros vamos viendo nuestras virtudes y vamos viendo los defectos de los demás. Sin embargo, el que está detrás nuestro está viendo sus virtudes y nuestros defectos. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el versículo 22 de ese mismo capítulo dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y el capítulo 14, versículo 9 de Proverbios dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos
hay buena voluntad. Y en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que todavía cuando una persona insinúe tan siquiera que por usted seguir a Dios, usted creer en el Evangelio, usted es un loco, recuerde estas palabras. Para ellos es locura, porque están cegados, la tiniebla le tienen cegado, y no se disciernen estas verdades si no es espiritualmente. Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto no solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay muchos que son sabios en su propia opinión. Hay muchos que se creen intelectuales. Habrán personas allí fuera que pueda que sepan más Biblia que usted y que yo, pero no han tenido un encuentro real y personal con Jesucristo. Y esto no sirve absolutamente para nada. El mirar con diligencia requiere que nosotros nos dispongamos con compromiso firme a que nuestras vidas agraden a Dios en todo lo que hacemos. Y en este inicio de año, una de las pautas principales que nosotros debemos tomar en consideración es precisamente agradar a Dios en todo nuestro entorno. Tras año, mucha gente para inicio de año, año tras otro, se proponen metas, propósitos. Nosotros en el programa incluso llegamos a hablar ampliamente acerca de las metas y cómo debemos plantear las metas, todo el organigrama correcto para nosotros plantearnos metas logrables y la consecución de los objetivos. Esto no es malo, esto es algo bueno. Sin embargo, el primer objetivo que debe embargarnos a nosotros y que nosotros debemos tener como prioridad es hacer la voluntad de Dios. Y este es el mensaje que Pablo les está dando a los hermanos. Miren con diligencia cómo ustedes andan. ¿Está tu trabajo abarcando el lugar de Dios? ¿Está cualquier cosa reemplazando el lugar de Dios en tu vida? ¿Y saben qué pasa cuando nosotros nos desviamos del enfoque? Pues que comenzamos a perder el tiempo en cosas vanas. Y el versículo 16 nos dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días están buenísimos. No, hay que ver si están durmiendo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos. Y la palabra griega que traduce tiempo denota una temporada específica de una duración determinada. Ahora, cuando se le agrega el artículo el, es probable que se refiera los años que constituyen a un individuo como creyente.
Es decir, nuestra vida cristiana desde el momento en que nos convertimos hasta el momento de nuestra partida con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que debemos redimir, aprovechar al máximo la mayor parte de nuestro tiempo en este mundo, que es malo, en este mundo que es malo. ¿Para qué? Para nosotros cumplir con plenitud los propósitos de Dios y reconocer las oportunidades que cada día tenemos para la adoración y el servicio de Dios. Hoy día existe más entretenimiento que nunca en la historia. Hay deportes, hay diferentes tipos de reuniones casuales con amigos, con compañeros de trabajo, A veces yo he visto que hay amigos que se reúnen por cualquier excusa, porque sí, porque no, porque puedo, porque eso en salidas, en cuanto se refiere a salir a lugares. En la casa, el cable, el internet, en la televisión hay servicios de streaming, HBO Max, Disney Plus, Netflix, Prime Video, Magis TV, Stremio, y pudiese mencionar un montón. Plataformas creadas para el entretenimiento. Pero también en nuestro celular nosotros podemos ver Reels en Instagram, podemos ver TikTok, podemos ver YouTube, podemos ver Facebook, podemos ver Threads, podemos ver Twitter, podemos ver cuántas redes sociales. Y hay un mal que ha arropado a muchos jóvenes y que los padres debemos tener cuidado. ¿Sabe cuál es ese mal? La pornografía. Aquí hace unos años se hicieron unos estudios, precisamente antes de pandemia, y la tasa de duración de ver pornografía en un día era de 8.5 horas. Y en pandemia aumentó a 11 horas. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Qué puede tener una persona en la mente cuando invierte tanto tiempo en este tipo de contenido? Por eso nosotros debemos y estamos llamados a aprovechar bien el tiempo, porque estos días son malos, amados hermanos y amigos. Y mientras la iglesia está en modo pasivo, el diablo está como un devorador allá afuera, buscando todas las metodologías para acabar con el mundo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nosotros debemos buscar siempre ser conscientes de la brevedad de nuestra vida. Primera Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y el Salmo 39:4 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días,
sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y si usted lo mira en la versión Reina Valera, este versículo 5 del Salmo 39, usted va a encontrar una palabrita que dice Selah. Algunos piensan que eso es una pausa musical que se usaba para los salmos, que eran cánticos. Sin embargo, otros, y yo me declino por esa parte, otros eruditos piensan que esta palabra significa detenerse a meditar en. Es decir, que si nosotros nos ponemos a meditar aquí, debemos tener en buena consideración que nuestro peregrinaje en esta vida es corta. La vida es corta. Y Dios quiere que nosotros aprovechemos el tiempo como un regalo que Él nos ha dado para lo que es digno del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 13 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y dice, sigue diciendo el versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dice el 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es semejante, es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y es interesante ver, en otra ocasión lo hemos hablado por acá, siempre me ha llamado la atención de ver el listado que Pablo expone acerca de la condición del hombre. Advierte en la carta a los romanos y también a Timoteo les advierte acerca de los postreros días. Dice, vendrán tiempos peligrosos porque vendrán hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, intemperantes, crueles, desobedientes a los padres, calumniadores, intemperantes, crueles, sin afecto natural, calumniadores, impetuosos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y esa no es la definición perfecta para nuestra humanidad en el día de hoy. Señores, miren, con mi padre ayer mismo comentaba lo tétrico y lamentable que es que no solo en nuestro país, también en muchos países de Latinoamérica y quizás también en otras partes del mundo, los políticos se burlan de nosotros de tal manera que, por ejemplo, por mi casa había un hoyito que tenía años, un hoyo que afectaba, bueno, como ustedes saben, sobre todo los que son de aquí, estuvieron asfaltando y los políticos andaban dando la cara, como que miren, esto es obra de nosotros. Cuando hace años que esas cosas afectan la comunidad y otros lugares también. ¿Cuál es la búsqueda
el beneficio personal. Y usted sabe qué es lo peor, que todavía nosotros vivimos en una ignorancia tal que caemos en esos engaños. Y no solo al punto de creerle, sino al punto de tú ver personas que discuten y defienden a esos políticos que maltratan y ultrajan al pueblo. Y que usan su posición de servidores públicos, pero de servidores para ellos mismos solamente. Pero nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Dice el versículo 17, por tanto, cuando usted vea esa palabrita, esa frase, por tanto, ¿usted sabe lo que quiere decir? Mira, yo te dije esto y esto y esto y esto y esto, por tanto, o sea, lo que ya yo te dije, lo que ya yo te vengo diciendo, entonces, por tanto, no seas insensato. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Conocer y entender la voluntad de Dios a través de su palabra es sabiduría espiritual. Por ejemplo, la voluntad de Dios ha sido revelada para nosotros y es que las personas se salven. Esa es la voluntad principal de Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por tanto, no seáis insensatos. Pero, ok, ¿cuándo podemos nosotros ser insensatos? El hombre insensato es aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Debemos ser cuidadosos en cuanto a la forma de hablar, así como saber distinguir entre lo correcto y lo que no, comportarnos de manera adecuada, prevenir y evitar que otros nos engañen. En general, es tener sentido común en lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, que una persona insensata primero se conduce bajo sus instintos pecaminosos. No se detiene a pensar en lo que dice y en lo que hace. Actúa medalaganariamente. Y esa es una de las cosas que nosotros no podemos hacer. La insensatez, al mismo tiempo, es otra forma de decir necio. O sea que si usted le dicen insensato, también al mismo tiempo le están diciendo que usted es un necio. Y esto conlleva, primero, no hay una madurez en la persona. Ni en ámbito intelectual y mucho menos en ámbito espiritual. Y tampoco esa persona puede conducirse bajo sentido común para hacer cosas gratas, para hacer cosas convenientes o agradables delante de los ojos de Dios. De manera que cuando a nosotros se nos está diciendo, por lo que ya le hemos mencionado, miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechen bien el tiempo, porque que si ustedes no hacen esas cosas, ustedes van a actuar como insensatos. Y ustedes van a estar siendo insensatos. Por tanto, no seáis insensatos. O tú eres o no eres.
O no, yo no estoy, yo estoy como entre la media sensatez y la media. No. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de ese Dios. ¿Cómo se descubre la voluntad de Dios para con mi vida? Sí. Amén. Ese es el punto número 1 y básico de descubrir la voluntad de Dios, escudriñar las Escrituras. Jesucristo les dijo a un grupo de judíos que se creían conocedores intelectuales. Pero si ustedes supieran, si en verdad ustedes tuvieran el conocimiento que ustedes creen que tienen, incluso sabrían de mí. Escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en las Escrituras está la verdad, la vida eterna. Y esas Escrituras que ustedes dicen que conocen son las que dan testimonio de mí. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Pablo nos está dando un mensaje que debe ser de aliento para nosotros. Tengamos presente que el que está escribiendo es un preso, que no sabe cuándo va a salir. Sin embargo, Pablo mismo es una muestra de que se puede estar encarcelado y aún así aprovechar el tiempo para propósitos piadosos. A veces los cristianos vivimos en una cárcel emocional, en una cárcel espiritual, y quizás nosotros a veces no sabemos cómo salir de allí, de esa condición. A veces incluso hay personas que quieren llegar a la fe y entienden que sus cargas no les permiten llegar al conocimiento del Evangelio, arrepentirse y entregar su vida a Cristo. Y esto es una falacia prediseñada por el mismo Satanás para que nosotros permanezcamos alejados de Dios. La forma en cómo malgastamos nuestro tiempo es un indicativo de la consideración que tenemos del regalo de Dios para con nuestra vida, el regalo que Dios nos ha dado. Invertir bien el tiempo haciendo la voluntad de Dios denota un corazón de gratitud por la obra de su Salvador. Ser insensatos es un claro indicativo de que no hemos crecido y de que permanecemos en la necedad del viejo hombre. Ser sensatos es una muestra de que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros y nos está potenciando, como la Escritura dice, pasándonos de un nivel de gloria al siguiente. Spurgeon escribió: hijos de Dios, no importa que les haga falta, porque ustedes tienen un Dios quien se puede gloriar en gran manera. Y dice Spurgeon: teniendo a Dios, ustedes tienen más que si tuvieran todas las cosas, porque todas las cosas vienen de Él. Y si todas las cosas fuesen eliminadas, Él podría restaurar todas las cosas con un simple y con el acto de su voluntad. Él habla y es hecho. Él manda y queda establecido. En el Señor Jehová tenemos justicia y fortaleza. Confiemos en Él para siempre, que los tiempos
sigan su curso, ellos no pueden afectar a nuestro Dios. Dios nos ayude, hermanos y amigos, en este inicio de año a permanecer con el aliento de nuestra fe y la esperanza, la cual no avergüenza, y que su palabra permanezca amonestando nuestros corazones para que crezcamos cada vez más. De modo que nosotros podamos estar siempre tomando el alimento sólido de su palabra y que, como dice la Escritura, por ella crezcáis. Aprovechemos el tiempo que tenemos por delante. Padres, me incluyo, soy padre de 3, señores. Seamos sensatos. Seamos usados por Dios para la crianza de nuestros hijos. La Escritura nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, se apartará de él. Hermano, amigo, en tu trabajo, glorifica a Dios. Con tu cónyuge, glorifica a Dios. En lo que haces, en tu diario vivir, en tus estudios, en tus quehaceres, glorifica a Dios. Aprovecha el tiempo que Dios te ha dado como un regalo. Y este año, 2024, puede marcar una diferencia en tu vida de bendición. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde en este día.